Práctica número 1. Utilización de un multímetro. En la siguiente práctica te mostraremos las mediciones que puedes realizar con esta herramienta de trabajo, la cual es fundamental para la eléctrica y electrónica, pues esta nos facilita nuestro trabajo en el momento de hacer mediciones o realizar detección de fallas en circuitos. En primer lugar, definiremos las necesidades que puede suplir dicho aparato, ya que en este se encuentran varias funciones que anteriormente eran diseñadas en diferentes herramientas, las cuales son las siguientes. El voltímetro. Un voltímetro es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos en un circuito electrónico. La unidad de medida del voltaje es el voltio V. Y yo les voy a mostrar aquí en el multímetro. Al momento de encenderlo, podemos tener aquí, justamente aquí, voltaje, que se representa con la V de voltios, voltaje, como lo quieran decir ustedes. Los voltímetros están conformados por un galvanómetro, el cual se le agregó una resistencia en serie. Dependiendo del rango de voltios que pueda medir será su estructura de cables y aislación. Y por otra parte, la verificación del voltaje que obtenemos con el uso de un voltímetro nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de forma correcta o está dañado. Y ahora también está el amperímetro, que el amperímetro es un instrumento de medición compuesto también por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo. Y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por el circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes, que es con la letra A, y también se los voy a mostrar en el aparato, el multímetro. Aquí se podrá ver la letra A, que mide amperes, y los amperímetros son una herramienta ideal para los electricistas, así como también para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento eléctrico. Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema, la medición de amperaje indicaría un diferencial con el cual se puede establecer un punto de partida para detectar la ubicación exacta de la pérdida, realizando mediciones específicas en diferentes partes del circuito. Y también tenemos el ómetro. El ómetro encuadra en un polímetro analógico que aplica mediante una pila interna una diferencia de potencial entre sus terminales cuando no existe en ellos ninguna resistencia, y por ello la aguja del aparato marca la máxima lectura. Cuando en los terminales se coloca la resistencia que se desea medir, se produce una caída de tensión y la aguja se desplaza hacia valores inferiores. Esto es de derecha a izquierda. En el polímetro las escalas del voltaje e intensidad crecen de izquierda a derecha, mientras que la escala de resistencias lo hace al revés. Práctica número 2. Circuito en serie resistivo. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Si lo explicamos con una metáfora hidráulica, tendremos dos o más depósitos de agua dispuestos de manera tal que la tubería de salida de uno es la de la entrada del siguiente, y así sucesivamente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa en vez de disminuir como en los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo en lo referido a generadores. Esto es, permiten acumular la potencia de la red. Por eso ciertos aparatos emplean un número determinado de baterías para alimentarse, claro, porque solo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario, requeríamos una sola pila más potente y costosa. Los elementos que componen un circuito en serie no son en esencia distintos de los de un circuito de otro tipo.
La diferencia sustancial es cómo están dispuestos. De ese modo tenemos que un circuito en paralelo se compone de una fuente eléctrica en donde se origina la energía que se transmite por el conductor, una pila en el circuito realiza. Justo aquí tengo una pila Energizer, ¿no? Marca Energizer, un conductor usualmente elaborado de un material metálico, cobre, etcétera, que va desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, que como pueden ver aquí en mi circuito están conectados unos cables de cobre que están aislados para poder para poder pasar la corriente, y terminales o receptores, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente en esa práctica de resistencias, lo cual también están conectados al circuito.